Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes una vez más aquí, el pastor Luis Aguiluz para el repaso de la lección de Escuela Sabática. Es un gusto poder continuar con esta lección. Estamos estudiando temas importantes del libro de Juan, el Evangelio de Juan. Los evangelios tienen un mensaje muy, pero muy cristocéntrico. Presentan cuatro aspectos, ¿no?, de Jesús, cuatro enfoques, cuatro fotografías, podríamos decir, donde nos ilustran lo que Jesús hizo mientras estuvo en esta tierra. A diferencia de los otros tres evangelios, Juan comienza de una manera diferente. No presenta algunos temas que los demás evangelios presentan, se va directamente al aspecto teológico, ya que eh, a finales del primer siglo había aparecido una corriente de gnósticos. Los gnósticos dudaban de la divinidad de Jesús y entonces Juan presenta este evangelio para refutar y para cimentar la realidad de que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre. Era plenamente Dios, ¿no? Y vino a la semejanza, no igual, pero semejante a nosotros, para que podamos nosotros tener un Salvador, para que podamos ver en Jesús a aquel que podía vencer a Satanás, vencer y triunfar sobre el pecado y finalmente resucitar para darnos la salvación y la vida eterna. Así que en esta lección vamos a ver cómo el Señor es el creador. Se presenta aquí a Jesucristo como el creador, el que está antes de todas las cosas. Por Él fueron hechas todas las cosas. Se nos presenta aquí a Jesucristo como el Dios que se encarnó. La encarnación es un tema profundo, muy interesante, muy importante, y también lo que en aquella época se presentaba como el Logos. El Logos es Cristo. No como los griegos pensaban que era algo superficial, el origen de las cosas, pero sin una razón y sustento. Aquí Juan dice, el logos, el origen de todas las cosas es Jesús. Así que creer o no creer, oír o no oír, son los temas que nos va a presentar la lección esta semana. Así que preparémonos para el repaso de nuestra lección. Apreciados amigos, agradecemos a todos aquellos que están con nosotros semana a semana en el repaso de la lección de la escuela sabática. Queremos pedir a Dios que sea con cada uno de ustedes, que los bendiga, que les dé sabiduría, mucho más entendimiento de las profundidades de su palabra y que también podamos seguir compartiendo sus verdades con aquellos que no la conocen. Gracias a todos aquellos que se han suscrito. Si no lo has hecho, te invito para que nos apoyes, que te suscribas. Y también queremos pedir bendición para todos aquellos que de una u otra forma están pidiendo a Dios encontrar almas para compartirles la verdad y las buenas nuevas. Queremos agradecer también a nuestro hermano Ezequiel Peña, quien cada semana él nos acompaña y él presenta el versículo cantado. Así que vamos a dejarle a él y regresamos. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo era Dios.
Muy bien, mis amigos, aquí estamos con temas del Evangelio según San Juan y estamos en esta semana con la historia del prólogo. Vamos a ver esa historia de fondo que presenta Juan, los anteriores temas que hemos estudiado, las dos lecciones previas, es solamente como una introducción para ver ahora a dónde nos quiere llevar Juan. Y cuando él comienza con el prólogo, cuando él comienza con su Evangelio, nos lleva directamente al origen de todas las cosas, como en el principio, ¿no? En el principio, en el Génesis, se presenta cómo Dios crea todas las cosas. Ahora aquí, en Génesis, al igual que en Juan, se presenta el inicio de todas las cosas. ¿Quién inicia todas las cosas? Y nos dice en el principio era el verbo. El versículo de memoria, Juan 1:1, en el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Una de las cosas que tenemos que tener cuidado es la Biblia que utilizamos. Nosotros con frecuencia utilizamos la Biblia Reina Valera del 60, pero tenemos que tener cuidado. Por allí hay una Biblia que circula y que ustedes la deben conocer. Y esta Biblia tiene un texto un poquito diferente. Dice, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Y pone un Dios, y pone Dios con D minúscula, dando a entender que en realidad no era Dios, sino era un ser creado. Dios es el creador. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y algunos que han manipulado la Biblia para hacer creer que Jesucristo es un Dios menor, un Dios creado, un Dios que tuvo un principio, lo único que están haciendo es denigrar la divinidad de Jesús y ponerlo al nivel de un ser creado, de un ser inferior. La lección de esta semana, pues, nos presenta cómo nosotros debemos consolidar, cómo nosotros debemos afianzar nuestra fe en ese Dios todopoderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Ese, ese logos, ¿no? Ese logos que ya en la época de los griegos buscaban el origen de todas las cosas, buscaban la razón de nuestro inicio, de nuestros principios, de nuestros orígenes. Y ellos decían, pues como ellos estaban más basados en la filosofía, filosofaban acerca del logos, el origen de las cosas, pero no querían mezclar la filosofía con la teología. La teología es el estudio de Dios. Ellos se basaban más en la filosofía, en la sabiduría, en el conocimiento. Entonces tenían un concepto muy limitado de lo que era el origen de todas las cosas. El logos, por ahí, la palabra, ¿no? La chispa. Viene Juan y él dice, ese logos que ustedes no pueden determinar, que ustedes no le encuentran la razón, yo se los voy a definir. Ese logos es Jesús. Jesús es el origen de todas las cosas. Jesús es el creador. Jesús es nuestro Dios. Él estuvo siempre, desde siempre y para siempre. Él es el creador. Él es el originador de todas las cosas. En el principio existía el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Recordemos que en algunas versiones dicen la palabra, en otras dicen el verbo. El verbo es el centro de una oración. El verbo es lo que mueve, lo que da acción a una oración. Jesús es el que da acción a la creación, a todos los seres humanos. El verbo estaba con Dios significa que Él siempre ha estado al lado de Dios, al lado del Padre. Él ha estado siempre planificando la creación y que todas las cosas se hagan. El verbo era Dios, porque no es que tuvo un principio, como algunas Biblias lo quieren hacer creer. No, Dios es Jesús, Jesús es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, la Trinidad es Dios. Y esta Trinidad tiene como propósito salvar al ser humano caído. Entonces, nos presenta aquí también en Juan, capítulo 1 y versículos 3 y 4, dice,
Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Por quién? Por Jesús. Porque Jesús es creador. Jesús es Dios. Jesús es el iniciador de todas las cosas. Él estuvo antes de que todas las cosas existan. Y Él, dice, las hizo. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No solamente Él las creó, Él les dio vida. Y aparte dice que Él era la luz también. En medio de las tinieblas, Él es la luz. En medio de todas las cosas que Él hace, Él les da vida. Él les da una razón de ser y de esta manera el Logos se convierte en el centro de toda la creación y de todo el universo y de toda la humanidad también. En el versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese logos manifestó la gloria de Dios. Ese logos, ese verbo, ese Señor Todopoderoso, vino a revelar al Padre, vino a tomar la forma de hombre, pero se despojó de su divinidad. Por eso que era semejante a nosotros, no igual, porque en él existía la plenitud de la deidad. Solamente que él se veló de esa divinidad. En alguna que otra forma, él la usó para el beneficio de los seres humanos, en beneficio de aquellos que iban a ser herederos de la salvación. Nunca utilizó el poder divino para sí mismo. Nunca mostró algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros podemos buscar a Dios y recibir el poder de Dios a través de la oración, porque Cristo así lo prometió. El Logos es Jesucristo quien se hizo carne y habitó entre nosotros. Él vino a revelar al Padre. Él es la palabra de Dios. O sea que la palabra de Dios se encarnó. La palabra de Dios se hizo hombre. La palabra de Dios dice, vino a habitar en medio de su creación, ¿no? Esa palabra, ¿no? De habitar, ¿no? Morar. Así como en el Antiguo Testamento, Dios le dijo, y harán un santuario para mí, y el Señor quería estar en medio de su pueblo. Dios quería estar allí junto con ellos, para que Él pudiese santificarlos. Así de la misma forma, Jesucristo vino para estar en medio de su pueblo, para que Él pudiese compartir las bendiciones y podamos recibirlas y también nosotros luego podamos compartirlas con aquellos que no conocen al Señor. Se hizo carne, habitó entre nosotros. El Señor está presentándonos una realidad que para nosotros era inexistente. ¿Cómo es posible que Dios va a venir a vivir, a morar con nosotros, con sus criaturas, siendo Dios atemporal, siendo Dios trascendental? ¿Cómo es posible que Dios se haga como uno de nosotros? Pero eso es algo milagroso, maravilloso y algo que escapa a nuestro entendimiento. Pero para Dios no hay nada imposible. Dios hizo su tienda de campaña, Dios habitó en medio de nosotros y Él hizo las maravillas que nosotros hemos visto y que tenemos registrados aquí en la palabra de Dios. Pero ¿qué pasó? El vino, la palabra de Dios dice que el vino, aquel verbo se hizo carne, pero que no lo recibieron, no lo escucharon. Prefirieron las tinieblas a la luz, prefirieron la muerte a la vida, prefirieron encerrarse en su propio entendimiento, prefirieron encerrarse en sus propios pensamientos que en aquella luz que traía Jesucristo para que nosotros pudiésemos conocer la salvación. El mundo no le conoció, los suyos no le recibieron. Y como Jesús comenzó a relacionarse con el mundo y dar la luz, que porque era la luz verdadera, los demás prefirieron mantenerse en las tinieblas, prefirieron mantenerse en la oscuridad de sus propios pensamientos, prefirieron aceptar las tinieblas espirituales de maldad, aquello que Satanás estaba tratando de imponer en este mundo. Jesús en un mundo de tinieblas vino como una luz. Y todos aquellos que se acercaban a Él tenían la facultad de poder también compartir y reflejar esa luz. La luz
llega a todos. Dice allí Juan 1 y versículo 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La luz vino, pero no fue recibida. Jesús vino para darnos el camino a la vida, pero prefirieron el camino a la muerte. También aquí nosotros encontramos que el Señor en su infinito amor y misericordia quería alcanzar a todos, a judíos y gentiles. Quería que su palabra llegara a todos los rincones. Ahora el Señor nos presenta, como dice aquí Juan 20:31. Vamos a buscar aquí en nuestras Biblias, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20 y en el versículo 31. Aquí nos dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ya al final del Evangelio nos vuelve a recalcar que todas estas cosas que se han escrito es para que nosotros conozcamos a Jesucristo, al Logos, al Creador, al originador de todas las cosas, porque Él, así como nos creó, es capaz también de darnos vida eterna, porque aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Cristo nos da la vida. Jesús, a través de Cristo, nos da vida por medio de Él. Pero algunos no quieren oír. Algunos cierran sus oídos. Algunos no quieren entender las cosas. Para ellos son locura. No, porque están enfrascados y están metidos en el pecado y no quieren salir de él. ¿Qué cosas se nos presenta también aquí en este Evangelio de San Juan? Él nos dice claramente que Jesús vino para salvar al mundo, no para que el mundo se pierda. Juan 3:16, un versículo muy conocido, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el anhelo de Dios, de que la humanidad se salve, que a través de Jesucristo puedan encontrar el camino de la vida eterna, pueden encontrar el camino de la salvación, pueden encontrar la luz en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo. Dios no quiere que andemos en tinieblas y nos envió la luz. Pero ¿qué pasa? Nosotros queremos la oscuridad. Queremos seguir ciegos espirituales. Queremos endurecer nuestros corazones porque resistimos el llamado de Dios, resistimos el mensaje de salvación, resistimos a Cristo. Nos estamos resistiendo a la salvación, a la vida, a la oportunidad que el Señor nos da. Así que la humanidad parece que se divide en dos grandes grupos: los que creen en Jesús como el Mesías y los que lo rechazan. Y los discípulos estaban en este primer grupo, salvo Judas, que estaba en el segundo grupo, pero los discípulos aceptaron el llamado de Jesús, recibieron la luz y quisieron andar en esa luz. Los discípulos, aquella mujer que en el pozo clamaba por un día ver al Mesías, y aunque había estado viviendo en pecado, tenía en su corazón la esperanza del Salvador. Aquel ciego, también aquellos hombres y mujeres que buscaban encontrar sanidad, no solamente física, sino espiritual. En el otro grupo estaban los fariseos, herodianos, los escribas, estaban allí los sumos sacerdotes, ¿no? Y también estaban allí mucha de la gente que fueron alimentados con panes y peces, pero que seguían a Jesús solamente por lo material, por el alimento que perece. También Judas, quien estaba solamente buscando lo material, estaba buscando las cosas terrenales. Dos grupos. Jesús vino a mostrarnos que hay un camino para salir de ese camino perverso, de ese camino de perdición. Jesús vino a mostrarnos el camino que nos lleva a la vida eterna. Y tú y yo, querido amigo, querido hermano, tenemos la oportunidad de seguir a Jesús, de seguir sus pisadas, de conocerle, de entrar en la luz que nos puede llevar a la salvación si es que nosotros nos mantenemos firmes. Esa luz ha llegado a nosotros. Jesús no va a permitir que nosotros nos vayamos de este mundo
sin antes hayamos tenido la oportunidad de decidir. Ahora, la decisión es personal. Nadie puede decidir por otra persona. Cada uno tendrá que decidir seguir al Señor o rechazarlo, caminar en sus pisadas o ir tras los pasos de Satanás en este mundo de pecado. Ser creyente en Jesús es algo que nosotros hacemos por voluntad propia. El Señor nos dio libre albedrío y nosotros tenemos que vivir basándonos en lo que es Jesús como persona. Las leyes, las creencias, las doctrinas vienen después. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primero viene el amor, primero viene la entrega, después viene el estilo de vida, después viene el cambio. El cambio viene como consecuencia de haber aceptado a Jesús, su amor, su salvación, su perdón. En Juan, la principal diferencia entre los dos grupos es la forma en que se relacionan con Jesús. Los creyentes son aquellos que están siguiéndole, que han dejado todo, que no les importan las cosas terrenales ni materiales, que prefieren a Jesús porque Él les da la salvación y la vida eterna. Los incrédulos, por otro lado, están siempre polemizando, siempre criticando, siempre levantando un dedo acusador, siempre están buscando las tinieblas y el pecado. Y mis queridos amigos, estamos viviendo en un mundo donde estos dos polos se están viendo definidamente, se están polarizando tremendamente y estos dos polos son como la luz y la oscuridad. Estamos viendo delante de nuestros ojos leyes que están favoreciendo el pecado, leyes que están promoviendo las tinieblas espirituales, leyes que están patrocinando y promocionando un estilo de vida libertino, en donde nuestros hijos ya no tienen capacidad de decidir, sino se les está imponiendo un estilo de vida, se le está imponiendo una ideología, se le está imponiendo una religión que no es la que nosotros creemos, sino la que el mundo patrocina. ¿Qué vamos a hacer frente a esta situación? El Señor nos dice claramente que tenemos que seguirle a Él. ¿Van a haber problemas, dificultades, tribulaciones? Claro que sí. Y van a ser muy fuertes. La lucha va a ser muy fuerte. Pero aquel que se pone del lado del Señor va a tener la fortaleza, va a tener el Espíritu Santo, va a tener la convicción de que el Señor está a su lado y que lo va a proteger, que lo va a cuidar, que le va a decir las palabras para que hable en el momento oportuno. Estamos frente a una situación en la cual el mundo se está definiendo hacia qué lugar va a ir. Jesús vino para mostrarnos su gloria. Aquí en Juan, capítulo 17 y versículo 1, dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús estaba hablando ya del momento de su muerte. La muerte de cruz era la peor muerte, era una maldición morir en una cruz, era lo más bajo, lo más perverso. Los delincuentes morían en una cruz. ¿Quién quería que un familiar suyo muriese en una cruz? Imagínense los seguidores de Jesús cómo se sentían que su líder iba a morir en una cruz. Pero Jesús transformó esa cruz de maldición en una cruz de bendición, en una cruz a través de la cual iba a venir la salvación a todos aquellos que lo mirasen. Así como en el desierto Moisés levantó a esa serpiente para que todo aquel que fuese picado y mirase a la serpiente sea sano, ahora también Jesús era necesario que sea levantado para que todos aquellos que sean picados por la serpiente satánica pudiesen encontrar salvación, perdón, restauración, liberación en Jesucristo. Ahora es el momento en el que el Señor iba a glorificar al Padre. Ahora es el momento en que Jesucristo iba a mostrar al mundo que la salvación era una realidad. Y esto ya lo había predicho. Si nosotros nos vamos allá a Juan, capítulo 13, versículos 31 y 32, dice, entonces
Cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Versículo 32. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Así que aquí cuando habla de gloria, la palabra griega doxa, nos habla acerca de un brillo, de un esplendor, de una fama, de un honor que iba a dársele Cristo, la gloria de Dios. Y Cristo iba a glorificar al Padre. Glorificar es alabar, honrar, ensalzar, glorificar, ¿no? Mostrar que ese Todopoderoso es digno de nuestra alabanza, de nuestra adoración, de toda gloria y de todo honor. Cristo y el Padre, uno dando gloria al otro, el otro glorificando al otro. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede ser glorificado. Y Cristo estaba siendo glorificado y exaltado después de su muerte, mostrando de que Él tenía el poder sobre la muerte, tenía el poder para vivir. Él resucitó glorioso y nos muestra a nosotros que Él es digno de adoración, porque a nosotros también nos dará esa misma victoria. Seremos glorificados también como Él lo fue. El lado glorioso de la cruz se presenta tanto en Juan como en Lucas. ¿Por qué? Porque estos libros presentan a Jesucristo en un aspecto maravilloso, trascendental, un aspecto maravilloso. La mayor gloria de Dios se revela en su mayor vergüenza, cargar con los pecados del mundo, sufrir para que luego venga el alivio y la liberación. Mis queridos amigos y mis queridos hermanos, estamos nosotros en medio de una gran batalla. Jesucristo tuvo que venir a este mundo para poder enfrentarse directamente con el enemigo. Jesucristo siendo hombre pasó lo que nosotros deberíamos haber pasado, ese enfrentamiento en el desierto con Satanás. Jesús salió victorioso. Después de haber ayunado, Jesús fue tentado fuertemente, pero él siempre estuvo basándose en las Escrituras. Escrito está. Jesucristo siempre estuvo reconociendo al Padre por encima de todas las cosas. Él quiso que pongamos a Dios en primer lugar. Él quiso que busquemos siempre al Padre. Jesucristo iba a ser nuestro mediador, nuestro intercesor, iba a ser nuestro hermano mayor. Jesús iba a estar allí como nuestro abogado, pero el Padre es a quien debemos acudir, porque el Padre es ensalzado y glorificado a través del Hijo. Y el Padre, por lo tanto, también ensalza y glorifica a Cristo por todos los triunfos que Él realizó. Ahora, ¿quién es el que vence? ¿Quién es el que triunfa? Aquel que se une al triunfador, aquel que se acerca a Cristo, aquel que le dice, Señor, yo también quiero triunfar como tú lo hiciste, aquel que confía en el Señor, porque ya hay un perdedor, ya hay alguien que fracasó. En la cruz, Satanás recibió la estocada final. Satanás sabe que está perdido, sabe que va a ser destruido, pero es tan malo, tan egoísta, que él quiere destruir a todos aquellos que pueda destruir. No nos dejemos, aferrémonos al Señor, confiemos en el Señor. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo se encarnó. La encarnación es un milagro. Cristo nació milagrosamente de María, cuando era virgen, por el obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, ese nacimiento milagroso, ¿no? Esa encarnación es algo que está fuera de nuestro entendimiento, pero que muchos quieren hacerlo ver como que es algo muy superficial. Cuando dice en la Biblia que Dios lo engendró, ¿no? Algunos dicen, entonces Jesús tiene un principio, Jesús tiene un inicio. No, es la forma en que Jesús vino a este mundo, como Él se hizo hombre. Ese término se ha manipulado, se ha malinterpretado. El apóstol Pablo, cuando habla de Onésimo, dice, Él es mi hijo a quien yo engendré en las prisiones. No es que
él fue el padre carnal, literal de Onésimo, sino que él le dio el conocimiento de la verdad y lo hizo nacer de nuevo. Así que ese término se utiliza también para un nacimiento espiritual, como también para el inicio de una etapa como la que fue Jesús. Siendo Dios, nació, fue engendrado como hombre, aunque Él era Dios eterno. Y cuando nosotros comencemos a entender algunos de estos términos teológicos, tendremos sentido a lo que dice la Biblia con respecto a Jesús y no nos dejaremos engañar con lo que Satanás y muchos por allí están enseñando para denigrar, para minimizar y para poner a Jesús como un ser creado, poner a Jesús como un ser que tiene un principio y como dice esta Biblia, como un Dios con D minúscula. Vayamos siempre a buscar en la palabra de Dios en esas profundidades, porque la Biblia os parece que en ella entendemos a Cristo como el Señor y Salvador. Y mientras más busquemos a Cristo, más conoceremos su mensaje de salvación, de perdón y también de restauración. Que el Señor nos bendiga y sigamos estudiando y analizando la palabra de Dios y este trimestre los temas del Evangelio según San Juan. Bendiciones.